Muy buenos días, mi nombre es Idelisa Vianel Quesada Rodríguez. Estoy cursando la licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria, cursando la asignatura de variable compleja con el maestro Juan Toribio Milané, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las integrales sobre contorno. Muy bien, en el índice tenemos todos los contenidos que vamos a trabajar en este video. Lo primero es que tenemos un objetivo general, objetivos específicos, el método de evaluación se definida paramétricamente, integrales complejas, evaluación de una integral sobre contorno, definición de independencia de la trayectoria, teorema que dice que analiticidad implica independencia de trayectoria, definición de antiderivada, teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos, tenemos ejercicios, la conclusión y las bibliografías. Como objetivo general tenemos demostrar y aplicar las integrales sobre contorno aplicando la parametrización y el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno utilizando el software matemático GeoGebra. Como objetivos específicos vamos a explicar el método de evaluación C definida paramétricamente, explicar la definición de integrales complejas, explicar la evaluación de una integral sobre contorno, explicar la definición de independencia de la trayectoria, explicar el teorema de analiticidad implica independencia de trayectoria, explicar la definición de antiderivada, trabajar con el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno. Antes de comenzar vamos a tener un pequeño repaso sobre lo que es la parametrización. Entonces ahora vamos a trabajar con curvas en el plano. Lo primero es que supongamos que las funciones de valor real, x es igual a x de t, y es igual a y de t, con t variando desde a hasta b, son ecuaciones paramétricas de una curva C en el plano complejo. Ahora bien, si usamos estas ecuaciones como las partes real e imaginaria en z es igual a x más y, entonces podemos escribir los puntos z en C por medio de la función de valor complejo de una función real t. Por lo tanto, esto nos ayuda a determinar una parametrización en C, que sería z de t es igual a x de t más y de t, con t variando desde a hasta b. Entonces, en el punto inicial, z sub a es igual a x sub a más y sub a, o z sub 0 es igual a x de a, y de a, viene siendo entonces nuestro punto inicial. En el caso de z de b es igual a x de b más y de b, o z sub 0 es igual a x de b, y de b, sería entonces nuestro punto final. Por ejemplo, como esta curva va desde z sub 0 hasta z sub 1 y como t va variando según el valor que se va dando aquí como z de t. Entonces, hablando de curvas en el plano complejo, en este caso la circunferencia, tenemos que x va a ser igual a coseno de t y y va a ser igual al seno de t, variando desde 0 hasta 2pi. Entonces, al parametrizar esto, en función de t sería coseno de t más y seno de t. También podemos parametrizarlo diciendo que eso es igual a e a la it, variando desde 0 hasta 2pi. Muy bien, en este caso vamos a hablar sobre las curvas en el plano complejo, en el segmento de recta. Aquí tenemos una recta que hemos dibujado. Ahora vamos a volverlo a un segmento, haciéndole un puntito aquí y un puntito aquí. Vamos a imaginarnos que son dos puntitos excelentemente bien. Entonces, para parametrizar un segmento de recta que varía desde 0 hasta 1, entonces tenemos que z de t va a ser igual a z sub 0, que puede ser este, como punto inicial, z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 de t. Bien, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de contornos. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la curva no es suave dado que tiene una cúspide. Aquí vemos un ejemplo. Como tiene una cúspide, esta curva no puede ser catalogada como suave. Ahora tenemos una curva suave por piezas. Aquí podemos ver el ejemplo de esta curva suave, que es
como por parte, como por pieza. Seguimos con otro ejemplo de una curva simple, como podemos ver aquí. Tenemos una curva que no es simple. Tenemos una curva cerrada, donde su punto inicial y su punto final es el mismo. Y tenemos una curva cerrada, pero no simple. Es la orientación de la curva, podemos ver que las curvas se pueden orientar de manera positiva y de manera negativa. Cuando estamos hablando de que se orienta de manera positiva, estamos diciendo que se orienta en la vía contraria a las manecillas del reloj. Ahora, cuando es de manera negativa, se orienta igual a las manecillas de un reloj. Sobre el método de evaluación se definida paramétricamente. Tenemos que si se hace una curva suave parametrizada por x igual a x de t y y es igual a y de t, con t variando desde A hasta b, entonces sustituyendo tenemos que el diferencial de x es igual a la primera derivada de x por el diferencial de t. El diferencial de y es igual a la primera derivada de y por el diferencial de t. Y el diferencial de s va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera derivada de x al cuadrado más la primera derivada de y al cuadrado por el diferencial de t. Todo esto en función de t. Entonces, si sustituimos en la primera integral de línea con el diferencial de x, nos va a quedar igual a la integral definida desde A hasta b por la función g de x de t, y de t por la primera derivada de t de x, todo eso por el diferencial de t. Cuando sustituimos la integral de línea con el diferencial de y, será la integral definida desde A hasta b de la función g de x de t, y de t por la primera derivada de y por el diferencial de t. Y cuando sustituimos en el diferencial de s, la integral de línea será, entonces va a ser igual a la integral definida desde A hasta b de la función g de x de t, y de t por la raíz cuadrada de la primera derivada de x al cuadrado más la segunda derivada de y al cuadrado por el diferencial de t. Recordando que todo queda entonces en función de t. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice que evalúe las siguientes integrales. La integral de línea de x por y cuadrado de diferencial de x. La segunda es la integral de línea de x por y al cuadrado diferencial de y la integral de x por y al cuadrado diferencial de s, donde la trayectoria de intersección c es el cuarto de una circunferencia definida por x igual a 4 coseno de t, y es igual a 4 seno de t con t variando desde 0 hasta pi medio. Entonces, en la primera sustitución tenemos que nos da la integral definida desde 0 hasta pi medio de 4 coseno de t por 4 seno de t al cuadrado menos 4 por seno de t al cuadrado. Al realizar esas multiplicaciones, esa distribución aquí, las multiplicaciones correspondientes, entonces nos queda que 4 por 16 por negativo 4 es negativo 256 de la integral desde 0 hasta pi medio del seno al cubo de t por el coseno de t. Entonces, realizando esto nos va a quedar de la siguiente manera. Negativo 256 al integrar nos queda, negativo 256 se queda igual y al integrar nos queda un cuarto del seno de 4 de t evaluado desde 0 hasta pi medio. Entonces, al evaluar esta parte nos va a quedar que eso es igual a negativo 64. En la segunda parte, sustituyendo en este caso por diferencial de y, nos queda la integral desde 0 hasta pi medio de 4 coseno de t por 4 seno de t al cuadrado por 4 coseno de t diferencial de t. Al resolver esto nos queda 256 de la integral desde 0 hasta pi medio del seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t. Utilizando identidades trigonométricas que tenemos aquí, entonces esto nos va a quedar igual a 256 de la integral desde 0 hasta pi medio de un cuarto del seno cuadrado de 2t por el diferencial de t. Ahora volvemos a usar nuevamente la identidad trigonométrica del seno cuadrado que nos dice que 64, ahí simplificamos esta parte con un cuarto, 64
de la integral desde multiplicado por la integral desde 0 hasta pi medio de 1 medio por 1 menos coseno de 4t diferencial de t. Al integrar esto nos queda 32, sacamos el 1 medio fuera, se simplifica y nos queda 32 por t menos 1/4 por el seno de 4t evaluado desde 0 hasta pi medio. Esto nos da como resultado 16pi. Bien, en la parte C entonces sustituimos, nos queda la integral evaluada, la integral definida desde 0 hasta pi medio de 4 coseno de t por 4 seno de t al cuadrado por 4 diferencial de t. Al resolver esto nos queda nuevamente 256 queda fuera por la integral desde 0 hasta pi medio del seno cuadrado de t por el coseno de t diferencial de t. Al integrar nos queda 256 por 1/3 del seno al cubo de 3 del seno al cubo de t evaluado desde 0 hasta pi medio. Al evaluar entonces nos queda 256 tercios. Y este fue el resultado de las tres integrales. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las integrales complejas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la definición de integral compleja. Lo primero que debemos saber es que las integrales complejas son una generalización de las integrales reales, donde nos olvidamos de la interpretación como área y nos quedamos con la definición como límite de sumas de rima, pero reemplazando los números reales por los números complejos. Ahora bien, por ejemplo, si en vez de tomar un número real tomamos el número complejo f de z, la función compleja es f de z, y en vez de tomar un intervalo cerrado i, en los reales tomamos una curva y en C que sea suave o al menos suave por pedazos, entonces la integral compleja de la función f de z a lo largo de una curva y se define como el límite de cuando p tiende a 0 de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f de la función de c sub i por multiplicado por el número complejo z sub i menos z sub i menos 1. La diferencia es que el producto de este límite es el producto de dos números complejos. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la evaluación de la integral sobre contorno, que nos dice que si f es una función continua en una curva suave dada por la parametrización z de t es igual a x de t más y de t, donde t va variando desde a hasta b, entonces tenemos que la integral de f de z diferencial de z va a ser igual a la integral definida desde a hasta b de f de z por la derivada de f de z diferencial de t. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos puede ayudar a ilustrar mejor. Entonces dice, evalúe la integral del conjugado de z diferencial de z, donde c se parametriza con z de t es igual a 3t más i cuadrado, donde te va variando desde negativo 1 hasta 4. Entonces, si vamos sustituyendo los valores, nos va a quedar igual a la integral definida desde negativo 1 hasta 4 de 3t menos it cuadrado, que es el conjugado de z, por la derivada de z, que sea 3 más 2it diferencial de t. Entonces, aquí seguimos entonces resolviendo, nos va a quedar de la siguiente manera, nos queda la integral desde negativo 1 hasta 4 de 2t cuadrado más 9t más 3t cuadrado por 1 diferencial de t. Porque aquí tenemos una multiplicación de dos números complejos. Al realizar esta multiplicación nos queda este resultado. Entonces decimos que esto va a ser igual a la integral desde negativo 1 hasta 4 de 2t al cubo más 9t diferencial de t. Y tenemos una siguiente integral que sería más i, sacamos fuera porque es una constante, la integral desde negativo 1 hasta 4 de 3t cuadrado diferencial de t. Entonces al integrar tenemos el siguiente resultado, que sería 1 medio t cuadrado más 9 medios t cuadrado, evaluado desde negativo 1 hasta 4, más it al cubo evaluado desde negativo 1 hasta 4. Entonces, al realizar estas evaluaciones, nos va a quedar como resultado 195 más 65i. Bien, ahora vamos a recordar algunos conceptos de variable real. Sabemos que en variable real f tiene una antiderivada elemental que es una función f mayúscula
para la que la derivada de f mayúscula es igual a la función. Ahora recordemos que una integral definida se puede evaluar con el teorema fundamental del cálculo. También observemos que la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x solo depende de los números a y b en los puntos inicial y final del intervalo de integración. En contraste, el valor de una integral de línea real, que dice que es p por diferencial de x más q por el diferencial de y, generalmente dependen de la curva c. Sin embargo, existen integrales cuyo valor depende solo del punto inicial a y del punto final b en la curva c y no de c en sí misma. En esta sección de preguntas y respuestas vamos a ver las siguientes preguntas que al final se van a contestar. Dice, ¿existe una versión compleja del teorema fundamental del cálculo? ¿Puede una integral sobre contorno ser independiente de la trayectoria? Muy bien, entonces ahora vamos a estar hablando sobre la independencia de la trayectoria. Muy bien, ahora vamos a trabajar la definición de independencia de la trayectoria. Esta nos dice que sean z sub 0 y z sub 1 puntos en un dominio D, una integral sobre contorno. Se dice que es independiente de la trayectoria si su valor es el mismo para todos los contornos C en D, en el punto inicial z sub 0 y el punto final z sub 1. Ahora, es importante recordar el teorema de Cauchy-Golsa, que también es válido para contornos cerrados, no solo para contornos cerrados simples, en un dominio simplemente conexo D. Ahora, supongamos que como se muestra en la siguiente figura, C y C sub 1 son dos contornos situados totalmente en un dominio simplemente conexo D, y ambos con un punto inicial z sub 0 y un punto final z sub 1. Entonces, ahora observamos que C unida a la curva opuesta de negativo C1 forman un contorno cerrado. Por tanto, se dice que si f es analítica en D, entonces las integrales sobre contorno de C y C sub 1 van a ser iguales. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el teorema de analiticidad implica independencia de la trayectoria. Este nos dice que si f es analítica en un dominio simplemente conexo D y C en cualquier contorno en el dominio, entonces la integral de línea de f de z diferencial de z es independiente de la trayectoria. Ahora bien, vamos a recordar qué es un dominio simplemente conexo. Bueno, un dominio simplemente conexo es aquel donde si todo contorno cerrado simple C que se encuentra totalmente en el dominio se puede reducir a un punto sin salir de ese dominio. Ahora bien, tenemos el siguiente ejemplo para ilustrar lo que estamos diciendo. Dice, evalúa la integral de línea de 2z diferencial de z, donde C es el contorno que se muestra en la siguiente figura. Lo primero que sabemos es que f de z es igual a 2z y sabemos que es una función entera. Lo segundo que sabemos es que si tomamos en cuenta este teorema y reemplazamos las trayectorias C suave por tramos, por cualquier contorno C sub 1 conveniente, entonces nos va a quedar que z sub 0 va a ser igual a negativo 1 y z sub 1 va a ser igual a negativo 1 más i, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Este sería entonces nuestro punto inicial y este sería nuestro punto final. Entonces, en concreto, si elegimos el contorno C1 como el segmento de recta vertical, donde x es igual a negativo 1 con y variando desde 0 hasta 1, entonces podremos decir que z va a ser igual a negativo 1 más y el diferencial de z va a ser igual a i por diferencial de y. Muy bien, entonces sabemos que la integral de línea de f de z diferencial de z va a ser igual a la integral definida desde z sub 0 hasta z sub 1 de f de z diferencial de z. Entonces, si sustituimos los valores, entonces nos va a quedar z sub 0 es igual a negativo 1 y z sub 1 va a ser igual a negativo 1 más i. Entonces será la integral de línea de negativo 1 hasta negativo 1 más i de 2z diferencial de z. Entonces vamos a sustituir los valores y nos va a quedar igual a la integral de línea de 2z diferencial de z va a ser igual a la integral de línea
de C sub 1, que fue el C sub 1 conveniente que elegimos, de 2z diferencial de z. Sustituyendo nos queda que eso va a ser igual, sacando 2 como factor, como constante, negativo 2 de la integral desde 0 hasta 1 de y por el diferencial de y menos 2i de la integral desde 0 hasta 1 de y por el diferencial de y. Entonces, al realizar esta integración y al evaluar, entonces nos va a quedar que la primera integral va a ser igual a negativo 1 y la segunda integral va a ser igual a negativo 2i. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la definición de antiderivada. Lo primero es que si tenemos que f es continuo en un dominio D, si existe una función f mayúscula tal que su derivada es igual a la función para cada z en el dominio, entonces f mayúscula se le llama antiderivada de f minúscula. Lo primero que vamos a hacer es recordar lo que es una antiderivada en variable real. Decíamos en variable real que si tenemos una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula si la derivada de f mayúscula va a ser igual a la función en algún intervalo. Ahora bien, tenemos que f de z mayúscula va a ser igual a negativo coseno de z, que es la antiderivada de la función seno de z. Si integramos, decimos que la integral de f de z por el diferencial de z va a ser igual a su antiderivada más una constante c, donde su derivada va a ser igual a la función y c va a ser una constante compleja. Por ejemplo, si tenemos la integral de seno de z diferencial de z, eso va a ser igual a negativo coseno de z más z. Entonces, luego de haber visto todas estas definiciones, ahora vamos a trabajar con el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. Nos dice que f es una función continua en un dominio D y f mayúscula es una antiderivada de la función en el dominio. Entonces, para cualquier contorno C en un dominio, con un punto inicial z sub 0 y un punto final z sub 1, tenemos entonces que la integral de línea de f de z diferencial de z va a ser igual a la antiderivada evaluada en el punto inicial, en el punto final, menos la antiderivada evaluada en el punto final, en el punto inicial. Entonces, tenemos que, habíamos hablado de que la integral de línea de 2z diferencial de z nos daba que su función es igual a 2z y su antiderivada es igual a z cuadrado. Entonces, si resolvemos la siguiente integral, decimos que la integral definida desde negativo 1 hasta negativo 1 más i de 2z diferencial de z me va a dar igual a su antiderivada, que es z al cuadrado, evaluada desde negativo 1 hasta negativo 1 más 1. Entonces, evaluando donde tengo z primero en el punto final y luego en el punto inicial, tengo negativo 1 más i al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, me va a quedar como resultado negativo 1 menos 2i. Ejemplo que nos dice, en este segundo ejemplo nos dice, evalúe la integral de línea de coseno de z diferencial de z, donde c es cualquier contorno con punto inicial z sub 0 es igual a 0 y punto final z sub 1 es igual a 2 más i. Entonces, sabemos que f de z es igual al seno de z y que es una antiderivada de f de z que va a ser igual a coseno de z. Entonces, reescribiendo nos va a quedar que la integral definida de 0 hasta 2i de coseno de z diferencial de z nos va a dar igual al seno de z evaluado de 0 hasta 2 más i. Entonces, al realizar esta evaluación vamos a tener el seno de 2 más i menos el seno de 0, que va a ser igual, el seno de 0 es igual a 0, entonces nos va a quedar el seno de 2 más i. También tenemos una forma alternativa de que nos quede este resultado, que sería entonces más o menos 1.4031 menos 0.4891i. Muy bien, ahora vamos a trabajar el ejercicio 1.a, que nos dice que la integral de línea de x por y diferencial de x más x cuadrado más y cuadrado diferencial de y a lo largo de un cuarto del círculo C en el primer cuadrante con un radio r es igual a 2.
Entonces, tomando en consideración esta información, vamos a hacer la parametrización. Como es a lo largo de un cuarto de ciclo C en el primer cuadrante, podemos decir entonces que t varía desde 0 hasta pi medio. Ahora, x va a ser igual a 2 coseno de t, su derivada va a ser igual a negativo 2 seno de t. Y y va a ser igual a 2 seno de t y su derivada va a ser igual a 2 coseno de t. Entonces, sustituyendo nuestros valores, nos va a quedar la integral definida desde 0 hasta pi medio de 2 coseno de t por 2 seno de t por negativo 2 seno de t más negativo 2 seno de t al cuadrado más 2 por coseno de t al cuadrado por 2 coseno de t por el diferencial de t. Entonces, esto nos va a quedar como la integral desde 0 hasta pi medio de negativo 8 por coseno de t por seno de t al cuadrado más 4 por seno de t al cuadrado más 4 coseno de t cuadrado por 2 coseno de t diferencial de t al reescribir. Entonces seguimos reescribiendo. Esto nos va a quedar como la integral desde 0 hasta pi medio de negativo 8 coseno de t por seno cuadrado de t más 4 por el seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t por 2 coseno de t por el diferencial de t. Ahora bien, la integral desde 0 hasta pi medio de negativo 8 coseno de t por el seno de t al cuadrado más 4 por 1 por 2 coseno de t por el diferencial de t debido a la función trigonométrica de que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Ahora, esto nos queda como la integral definida desde 0 hasta pi medio de negativo 8 coseno de t por el seno de t cuadrado más 8 coseno de t diferencial de t. Ahora bien, aquí podemos entonces resolver esta integral, pero debido a que a este resultado que nos está aquí, podemos hacer una sustitución simple, que sería u es igual al seno y du va a ser igual al coseno de t, diferencial de t. Eso nos va a quedar la integral definida desde a hasta b de negativo 8u cuadrado por el diferencial de u más 0 más la integral desde 0 hasta pi medio de 8 coseno de t, diferencial de t. Muy bien, entonces ahora al integrar nos queda el resultado de que el negativo 8u al cubo entre 3 evaluado desde a hasta b más 8 por el seno de t evaluado de 0 a pi medio. Entonces, al realizar esas evaluaciones, lo primero es que vamos a deshacer la sustitución y nos queda de la siguiente manera. Negativo 8 por el seno de t al cubo entre 3 evaluado de 0 a pi medio más 8 por el seno de t evaluado de 0 a pi medio. Ahora sí vamos a evaluar en los puntos y nos quedaría negativo 8 entre 3 por el seno de pi medio al cubo más 8 por el seno de pi medio menos negativo 8 tercios por el seno de 0 al cubo más 8 por el seno de 0. Ahora bien, seguimos resolviendo, nos quedaría negativo 8 tercios por 1 al cubo más 8 por 1 menos negativo 8 tercios por 0 al cubo más 8 por 0. Aplicando, recordando que el seno de pi medio es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0. Ahora bien, esto nos queda igual a que negativo 8 tercios más 8 va a ser igual a negativo 8 más 24 tercios. Y al final nos queda como resultado que la integral de línea de x por y diferencial de y más x cuadrado más y cuadrado diferencial de y va a ser igual a 16 tercios. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 1.b, que nos da la integral de línea de x cuadrado por y por el diferencial de x más 2x más 1 por el y cuadrado por el diferencial de y a lo largo del cuadrado con vértices 1,0, 1, negativo 1, 2, negativo 1 y 2,0. Realizando la parametrización nos queda que t varía desde 0 hasta 1, con z de t va a ser igual a z de 0 por 1 menos t más z sub 1 por t, porque ahora vamos a trabajar un segmento de recta. Ahora bien, tenemos que si parametrizamos c sub 1 va a ser z de t es igual a 1,0 por 1 menos t más 1, negativo 1 de t. Resolviendo esto nos quedará 1 menos t, 0 más t, negativo t. Al final nos va a quedar 1, negativo t. Parametrizando c sub 2 nos va a quedar igual a 1, negativo 1 por 1, t más 2, negativo 1 por t.
Entonces, realizando esta multiplicación nos queda 1, negativo 1 menos t, negativo 1 más t, más 2t, negativo t. Nos da como resultado 1 más t, negativo 1. Parametrizando la c sub 3 será igual 2, negativo 1 por 1 menos t más 2,0 por t. Realizando esta operación nos queda 2 menos 2t, negativo 1 más t, más 2t, 0. Y eso nos queda como 2, negativo 1 más t. Y c sub 4 será igual a 2,0 por 1 menos t más 1,0 por t, que nos va a quedar como 2 menos 2t, 0 más t, 0. Esto nos queda como 2 menos t, 0. Aquí tenemos una gráfica de cómo quedan los puntos para que podamos visualizar el cuadrado que se forma con esos vértices. Entonces ahora vamos a tener el resultado de la integral de c sub 1, recordando que su parametrización es z de t es igual a 1, negativo t y su derivada va a ser entonces 0, negativo 1. Entonces sustituyendo me queda la integral desde 0 hasta 1 de 1 al cuadrado por negativo t por 0 por el diferencial de t más 2 por 1 más 1 por negativo t al cuadrado por negativo 1 diferencial de t. Eso es al parametrizar. Bien, ahora, reescribiendo aquí esto nos va a dar igual a 0 y será igual a la integral desde 0 hasta 1 de negativo t de negativo 3 por t cuadrado diferencial de t. Entonces, integrando, nos va a quedar igual a negativo 3t al cuadrado al cubo entre 3 evaluado desde 0 hasta 1. Al realizar esta evaluación nos va a quedar que 3 por 1 al cubo entre 3 menos negativo 3 por 0 al cubo entre 3. Entonces esto nos va a quedar como resultado la integral, nos va a quedar como resultado negativo 1. Muy bien, ahora vamos a resolver la integral de c sub 2, recordando que su parametrización es 1 más t, negativo 1 y su derivada va a ser 1,0. Entonces sustituyendo de la misma manera tenemos la integral definida desde 0 hasta 1 de 1 más t al cuadrado por negativo 1 por 1 diferencial de t más 2 por 1 más t más 1 por negativo 1 al cuadrado por 0 diferencial de t. Esto nos va a dar 0 y reescribiendo nos queda la integral definida desde ser la integral negativo, la integral desde 0 hasta 1 de 1 al cuadrado más 2t más t cuadrado diferencial de t. Entonces, al integrar me queda igual a menos t más 2t cuadrado entre 2 más t al cubo entre 3 evaluado desde 0 hasta 1. Al realizar esa evaluación nos queda 1 más 2 por 1 al cuadrado entre 2 más 1 al cubo entre 3 menos 0 más 2 por 0 al cuadrado entre 2 más 0 al cubo entre 2. Esto nos va a dar 0 y nos queda entonces, reescribiendo que negativo 1 por 1 más 1 tercio, entonces me va a dar 2 más 1 tercio. Esto va a ser igual a negativo 6 más 1 entre 3. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar que la integral de c sub 2 va a ser igual a negativo 7 tercios. Muy bien, ahora resolviendo la integral para c sub 3, recordando su parametrización que es 2, negativo 1 más t y su derivada 0,1. Entonces, sustituyendo en la parametrización tenemos la integral desde 0 hasta 1 de 2 al cuadrado por negativo 1 más t por 0 por el diferencial de t más 2 por 2 más 1 por negativo 1 más t, todo eso al cuadrado por 1 diferencial de t. Entonces, reescribiendo, viendo que esto nos va a dar 0 porque está multiplicado por 0, nos queda la integral desde 0 a 1 de 5 por negativo 1 al cuadrado más 2 por negativo 1 por t más t cuadrado diferencial de t. Entonces esto nos queda sacando la constante fuera, 5 de la integral definida desde 0 hasta 1 de 1 menos 2t más t cuadrado diferencial de t.
Al integrar nos queda 5 por t menos 2t cuadrado sobre 2 más t al cubo sobre 3 evaluado desde 0 hasta 1. Al evaluar nos queda 5 por 1 menos 2 por 1 al cuadrado entre 2 más 1 al cubo entre 3 menos 0 menos 2 por 0 al cuadrado entre 2 más 0 al cubo entre 2. Entonces, resolviendo esto nos queda 5 por 1 menos 1 más 1 tercio. Entonces 1 menos 1 es igual a 0 más 1 tercio, por lo tanto al multiplicar 1 tercio por 5 nos queda 5 tercios. Muy bien, ahora al realizar la integral de c sub 4, me queda que su parametrización me da 2 menos t, 0 y su derivada es negativo 1,0. Entonces al sustituir me queda la integral definida desde 0 hasta 1 de 2 menos t cuadrado por 0 por menos 1 diferencial de t más 2 por 2 menos t más 1 por 0 al cuadrado por 0 diferencial de t. Por lo tanto, esto me da 0. Entonces, eso me va a quedar igual escribiendo la integral desde 0 hasta 1 de 0 diferencial de t, que me va a dar 0 evaluado de 0 a 1, que me va a dar al final 0. Por lo tanto, la integral de c sub 4 va a ser igual a 0. Muy bien, luego de haber resuelto cada una de las integrales de c sub 1, c sub 2, c sub 3 y c sub 4, entonces podemos decir que al sustituir sus respectivas soluciones sería igual a negativo 1, que es la de c sub 1, más el resultado de c sub 2, negativo 7 tercios, más el resultado de c sub 3, 5 tercios, más el resultado de c sub 4, que fue 0. Entonces, al reescribir esto, tendríamos negativo 1 más negativo 2 tercios. Entonces, esto sería igual a negativo 3 menos 2 tercios. Y realizando esta suma de números de igual exponente, entonces tendríamos que el resultado de la integral de línea de x cuadrado y por el diferencial de y más 2x más 1 por y cuadrado diferencial de y va a ser igual a negativo 5 tercios. ¿Sabías que para definir una integral de una función compleja f, partimos de una función compleja f definida a lo largo de una cierta curva c o contorno en el plano complejo? Muy bien, ahora vamos a trabajar el ejercicio 1.d, donde nos dan la integral de línea de x por y al cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de y a lo largo del círculo, que es este círculo que me están dando aquí, donde el módulo de z va a ser igual a r. Entonces tengo que en la parametrización t varía desde 0 hasta 2pi. Entonces tengo que z de t va a ser igual a r por el coseno de t más i por el seno de t. Y su derivada va a ser igual a r por negativo seno de t más i por coseno de t. Entonces, parametrizando la integral de línea que me dieron, tengo que eso es igual a la integral definida desde 0 hasta 2pi de r por coseno de t por r por el seno de t al cuadrado, entre r por coseno de t al cuadrado más r por el seno de t al cuadrado. Todo eso por r coseno de t por el diferencial de t. Entonces, resolviendo esta multiplicación, tenemos que va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta 2pi de r cuadrado coseno cuadrado de t por r cuadrado por seno cuadrado de t entre r cuadrado por coseno cuadrado de t más r cuadrado por el seno cuadrado de t. Recuerden que se multiplicó esto en el numerador y aquí se distribuyó el exponente. Entonces, esto me va a quedar igual a la integral desde 0 hasta 2pi de r a la 4 de esta multiplicación de r cuadrado y r cuadrado por coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t entre r cuadrado, sacando r cuadrado como factor común, por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t por el diferencial de t. Ahora tenemos entonces que esto nos va a dar la integral definida desde 0 hasta 2pi de r cuadrado, simplificando aquí, haciendo esta división de r cuadrado de r a la 4 entre r cuadrado me queda
r cuadrado, debido a la propiedad que me dice que si tengo la división de dos números con la misma base, puedo restar sus exponentes y dejar la misma base. Entonces eso me va a quedar r cuadrado por coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t entre coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t por el diferencial de t. Ahora bien, esto dice que va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta 2pi de r cuadrado por coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t entre 1 por el diferencial de t. Recordando la identidad trigonométrica que me dice que el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Ahora bien, esto va a ser igual a r cuadrado, tengo r cuadrado que es una constante. Entonces me dicen las propiedades de las integrales que si tengo una constante para una función, puedo sacar la constante fuera e integrar la función. Por lo tanto, saco r cuadrado fuera de la integral y la multiplico por la integral definida desde 0 hasta 2pi del coseno de t por el seno de t al cuadrado por el diferencial de t. Muy bien, entonces continuando aquí, este fue el resultado que nos dio. Entonces esto va a ser igual a r cuadrado por la integral definida desde 0 hasta 2pi del seno de 2t entre 2, todo eso al cuadrado por el diferencial de t, debido a la identidad trigonométrica que me dice que el seno de 2 teta es igual a 2 por coseno de teta por el seno de teta. Entonces eso me queda igual a r cuadrado por la integral desde 0 hasta 2pi de 1/4 por el seno cuadrado de 2t por el diferencial de t. Entonces, realizando una sustitución simple, tengo que u va a ser igual a 2t y el diferencial de u va a ser igual a 2 diferencial de t. Despejando el diferencial de t me queda diferencial de u entre 2 es igual a diferencial de t. Entonces, tengo aquí, saco el 1/4 fuera y me queda que r cuadrado entre 4 va a ser igual a la integral definida desde a hasta b, porque como estamos haciendo una sustitución, también tenemos que sustituir los valores de la integral definida. Entonces nos queda por el seno cuadrado de u por el diferencial de u entre 2. Entonces esto me queda igual, sacando un medio fuera de la integral me queda r cuadrado por entre 4 por un medio de la integral definida desde a hasta b de 1 menos coseno de 2u entre 2 por el diferencial de u. Debido a la integral trigonométrica que me dice, a la identidad trigonométrica que me dice que el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta entre 2. Entonces esto me queda igual, realizando esta multiplicación me queda r cuadrado entre 8, sacando nuevamente un medio fuera, digo por un medio, de la integral definida desde a hasta b de 1 menos coseno de 2u por el diferencial de u. Entonces, realizando nuevamente otra pequeña sustitución, tengo que v va a ser igual a 2u y diferencial de v va a ser igual a 2 diferencial de u. Despejando me queda diferencial de v entre 2 es igual a diferencial de u. Entonces, realizando esta multiplicación me queda igual que r cuadrado entre 16 por la integral definida. Como tengo una resta, entonces las divido y digo lo siguiente, que la integral definida desde a hasta b de 1 por el diferencial de u menos un medio por la integral desde p hasta q del coseno de v por el diferencial de v. Muy bien, entonces ahora continuamos con el ejercicio. Entonces esto nos queda igual a r cuadrado entre 16 por la integral definida desde a hasta b de 1 por el diferencial de u me va a dar igual a u evaluado desde a hasta b menos un medio de la integral definida desde p hasta q de coseno de v por diferencial de v me va a dar igual a un medio por el seno de v evaluado desde p hasta q. Entonces esto nos da igual a r cuadrado entre 16 por, deshacemos esta sustitución que es 2t evaluado desde 0 hasta 2pi menos un medio del seno, también deshacemos esta sustitución que sería 2u evaluado desde a hasta b. De igual forma seguimos deshaciendo las sustituciones y decimos que r cuadrado entre 16 de 2t evaluado desde 0 hasta 2pi menos un medio del seno de 2 y u sería 2t evaluado desde 0 hasta 2pi. Entonces, al realizar esas evaluaciones, tenemos que r cuadrado entre 16 de 2 por 2pi menos 2 por 0 menos un medio del seno de 4 por 2pi menos un medio del seno de 4 por 0.
Entonces decimos, resolviendo, que r cuadrado entre 16 por 4pi menos 1/2 del seno de 8pi menos 1/2 del seno de 0. Seguimos reescribiendo y decimos que esto va a ser igual a r cuadrado entre 16 por 4pi menos 1/2 por 0, que es el seno de 8pi, menos 1/2 por 0, que es el seno de 0. Al final nos va a dar como resultado 4pi por r cuadrado entre 16. Y simplificando eso nos va a dar que la integral de línea de x por y al cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado diferencial de y va a ser igual a pi por r cuadrado sobre 4. Muy bien, ahora realizando nuestro último ejercicio, que es el 1.e, tenemos la integral de línea de x cuadrado más x por el diferencial de y a lo largo de la parábola y es igual a x cuadrado desde negativo 2,4 hasta 2,4. Entonces tenemos que su parametrización va a ser con x variando de negativo 2 a 2, donde x va a ser igual a x y su derivada va a ser igual a 1 y y va a ser a x cuadrado y su derivada va a ser igual a 2x. Por lo tanto, el diferencial de y va a ser igual a 2x por el diferencial de x. Entonces, parametrizando, tenemos que la integral definida desde negativo 2 hasta 2 de x cuadrado más x por x cuadrado por 2x diferencial de x va a ser igual, realizando esta multiplicación, a la integral definida de negativo 2 hasta 2 de x cuadrado más x al cubo por 2x diferencial de x. Reescribiendo, entonces esto será igual a la integral definida desde negativo 2 hasta 2. Entonces, haciendo esta multiplicación tenemos x cuadrado por 2x va a ser 2x al cubo más x al cubo por 2x va a ser 2x a la 4 por el diferencial de x. Entonces, al integrar, tenemos que esto va a ser igual a 2x a la 4 entre 4 más 2x a la 5 entre 5, evaluado desde negativo 2 hasta 2. Entonces, evaluando, tenemos que 2 por negativo 2 a la 4 entre 4 más 2 por negativo 2 a la 5 entre 5 menos 2 por 2 a la 4 entre 4 más 2 por 2 a la 5 entre 5. Entonces, esto me va a quedar igual a 2 por 16 entre 4 más 2 por 32 entre 5 menos 2 por 16 entre 4 más 2 por negativo 32 entre 5. Entonces, reescribiendo me queda 32 sobre 4 más 64 sobre 5 menos 32 sobre 4 menos 64 sobre 5. Entonces, esto me va a quedar igual a realizar esa suma y esa resta. 160 más 256 entre 20, menos 160 menos 256 entre 20. Recordando que para sumar dos fracciones busco un mínimo común múltiplo y multiplico lo que es A y D, que serían 32 y 5, y multiplico B y C, que serían 4 y 64 en esta parte, y aquí serían 5 y 32, 4 y 64 y el factor común sería 20. Entonces, resolviendo esto me queda 416 entre 20 menos negativo 96 entre 20. Entonces, sumando, esto me va a quedar a 512 entre 20. Si simplificamos esto, entonces nos va a quedar que la integral de línea de x cuadrado más x por y por el diferencial de y va a ser igual a 128 sobre 5. Muy bien, entonces aquí hemos buscado en el libro el apartado donde nos dan los resultados. Entonces aquí me dice que el ejercicio número 1, en la A me da que la integral de línea va a ser igual a 16 tercios, en la B me da que va a ser igual a negativo 5 tercios, en la D me dice que me da como resultado pi por r cuadrado entre 4 y en la E me dice que es igual a 128 entre 5. Por lo tanto, los resultados concuerdan con los resultados del libro. Muy bien, recordando que al inicio de la exposición teníamos una serie de preguntas y respuestas. La primera pregunta era: ¿existe una versión compleja del teorema fundamental del cálculo? Con todo lo que hemos trabajado podemos decir que sí.
Recordando que si tenemos una función f minúscula continua en un dominio D y su antiderivada también perteneciente a D, entonces para cualquier contorno en el dominio con un punto inicial z sub 0 y un punto final z sub 1, entonces la integral de línea de f de z diferencial de z va a ser igual a su antiderivada evaluada en un punto inicial que es z sub 1 menos el punto final que es z sub 2. Muy bien, entonces en la segunda pregunta decía que si puede una integral sobre contorno ser independiente de la trayectoria. La respuesta también es sí. Recordando una de las definiciones que vimos al inicio que decía que si teníamos un punto inicial y un punto final en un dominio D, entonces una integral sobre contorno se decía que es independiente de la trayectoria si su valor era el mismo para todos los contornos en el dominio con el punto inicial z sub 0 y el punto final z sub 1. Bien, ahora vamos al apartado de las conclusiones. Lo primero es que a raíz del teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, si observamos que en un contorno C que es cerrado y tenemos a z sub 0 va a ser igual a z sub 1 y en consecuencia también tenemos que la integral sobre contorno de f de z diferencial de z es igual a 0, entonces podemos decir que ya que el valor de la integral de línea de f de z diferencial de z solo depende de los puntos iniciales y los puntos finales, este valor es el mismo para cualquier contorno C en el dominio que conecta esos puntos. Lo que nos quiere decir en otras palabras que si tenemos una función continua f y que también tiene una derivada en el dominio, entonces la integral de línea de f de z diferencial de z se dice que es independiente de la trayectoria. Además, teniendo en cuenta la siguiente condición de suficiencia para la existencia de una antiderivada, decimos que si f es continua y tenemos que la integral de línea de f de z diferencial de z es también independiente de la trayectoria en C, en un dominio en D, entonces tenemos que f minúscula tiene una antiderivada en todo punto D. Además, también hay que resaltar que en nuestro trabajo vimos que las integrales sobre contorno en variable compleja también se resuelven utilizando técnicas que ya hemos visto en variable real. Además, también es importante resaltar que la parametrización es muy importante para resolver integrales sobre contorno y además hemos también utilizado lo que es el teorema fundamental del cálculo que también nos ha ayudado bastante a resolver lo que son las integrales de línea. Ahora vamos a resaltar los recursos utilizados en esta presentación. Lo primero que está el libro de Introducción a Análisis Complejo con aplicaciones de Dennis Steele, GeoGebra, PowerPoint, Microsoft Teams y Complex Variables with Application. Como bibliografías aquí tenemos los links de los dos libros que hemos utilizado en esta presentación. Vamos a concluir esta presentación con la siguiente frase de Albert Einstein, que nos dice que cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas. Cuando son ciertas, no se refieren a la realidad. Es decir, Einstein sugiere que a medida que las leyes de las matemáticas se aplican a las situaciones de la realidad, estas pueden volverse, digamos, menos precisas o inciertas en diversos casos. Por otro lado, cuando las leyes de las matemáticas son muy precisas, entonces pueden tener menor relación directa con lo que es la realidad. Es decir, que él está hablando sobre la relación entre las teorías matemáticas y lo que es su aplicabilidad en el mundo real, y señala que existe un equilibrio entre la precisión matemática y la correspondencia con la realidad en la que vivimos.